esta mañana, en este día, compartir con ustedes acerca de la vida de José. Ya hemos hablado antes, la pastora Silvia ha predicado antes sobre la vida de José, yo he predicado antes y muy seguramente usted ha escuchado muchas predicaciones acerca de la vida de José. Pero en este día quiero hablar de los sufrimientos no detienen el propósito de Dios. Dios cumplirá su propósito en nosotros sin importar las circunstancias que nosotros vivamos. A veces cuando estamos pasando en momentos difíciles, en momentos de sufrimiento, en momentos de dificultad, sentimos como que se detiene el mundo y como que se detiene también el plan de Dios con nosotros. Pues no es ese el modelo de las Escrituras. El modelo de las Sagradas Escrituras es que aunque pasemos por momentos difíciles, el propósito de Dios también se cumple. Y en medio de los momentos difíciles, Dios está cumpliendo su propósito en nosotros y con nosotros. Quiero que usted, por favor, vaya conmigo al libro de Génesis. Y en el libro de Génesis, usted encontrará en el capítulo 45, libro de Génesis, capítulo 45, y por favor lea conmigo desde el capítulo 45, del versículo 4 hasta el versículo 9. Dice la palabra del Señor: Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arado ni siega. Versículo 7 dice: Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Versículo 8: Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Hasta ahí. Si ustedes se fijan en esos versículos, ustedes encontrarán que el final de la historia es ahí, básicamente. Y en el final de la historia, comillas, así que estoy diciendo final de la historia, encontramos la victoria. Y la victoria es que José se presenta ante sus hermanos y les está diciendo por qué está ahí. Mucha gente ve el final y piensan que la vida siempre ha sido el final. Mucha gente ve el tiempo en el que hoy estamos y pensamos, este es el último tiempo. Y mucha gente ignora el recorrido de la vida. Mucha gente ignora el recorrido que hemos tenido que correr, pero también ignoran lo que viene. Mucha gente solo vive en el presente. Mucha gente solo vive en el hoy. Y algunos toman el hoy para quejarse. Algunos toman el hoy para sentirse bien, que lo han hecho todo. Algunos toman el hoy para también decir, yo no soy como aquel. Algunos toman el hoy para decir, yo quiero estar en el lugar de ese porque ese está ahí. Y sabe algo, se olvida que hay un recorrido. Y también se olvida que falta por recorrer. Por favor, dígale al que está a su lado, yo tengo una historia que he recorrido. Pero hoy también soy consciente que me falta por recorrer.
En esto, ¿qué quiero decir? Que en el caminar de la vida, en el momento en el que nos encontramos, todavía falta por comprender y experimentar el propósito de Dios en nosotros y con nosotros. En la vida de José, estos versículos que acabé de leer pareciera que son el final y pareciera que hasta aquí es cuando él se presenta y les dice, ustedes me vendieron, pero tranquilos, tranquilos, porque lo que ustedes hicieron no fueron ustedes, sino que fue Dios el que lo permitió y el que lo hizo para traerme aquí para preservación de vida. Ahora, por favor, vaya conmigo al capítulo 50. Y por favor, mire ahí en el versículo 19 y 20. Dice la Biblia, en el capítulo 50 de Génesis, dice, versículo 19 en adelante, y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Y dice, para mantener en vida a mucho pueblo. Dice el 21, ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Si te fijas el pasaje 22, versículo 22 dice, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José, ¿cuántos? 110 años. Ahora, usted y yo, por supuesto que quisiéramos, yo no sé si alcanzar a vivir 110 años, yo no creo, ni quiero tampoco, pero sí quisiera morir como este muchacho murió. Murió cumpliendo el propósito de Dios, murió en el plan de Dios y murió descansando en Dios. Si uno lee esta última parte de la historia de José, uno dice, así es que quiero yo llegar. Y todos queremos llegar con éxito, lograr, alcanzar, sentirnos bien, descansar en paz, tener días de reposo en paz, como dicen las Sagradas Escrituras, para este muchacho. Pero hay una historia, hay un recorrido. Y ese recorrido, seguramente usted en algún momento lo ha experimentado. Cuando llegamos al capítulo 50 y versículo 20 en adelante, encontramos a un muchacho, José, con 110 años. Él recibió una voz de Dios, un sueño de Dios cuando tenía ¿cuántos? 17. 17 años tenía. Y aquí lo encontramos casi 100 años después, entendiendo que Dios cumplió su propósito con él. Si uno se salta del capítulo 37 más o menos, que es donde el Señor le habla a José a través de un sueño, y se salta hasta el capítulo 50, que es el final cuando él termina haciendo todo bien y llegando a éxito, bendecido por el Señor, cumpliendo el propósito de Dios y alcanzando el sueño de sus 17 años, uno piensa, ay, yo quiero soñar y llegar allá. Y por supuesto, todos tenemos sueños y queremos llegar a esos sueños. El tema es qué pasa en el camino. Y debo decir rápidamente que según la historia de José, del capítulo 37 al capítulo 50, tiene múltiples razones para pensar, esto que me soñé no era verdad. Y tiene múltiples razones para sentir en su corazón, debo vivir enojado con el mundo, amargado con el mundo, triste con el mundo, con deseos de no más, por todo lo que yo he vivido. Es más, pudo llegar al capítulo 50 diciéndole a sus hermanos, aquí me las pagan todas. Los tengo en mis manos.
Pero él llegó al capítulo 50 del libro de Génesis, diciéndole a sus hermanos, no soy yo Dios para estar en lugar de él con ustedes, y quiero que estén tranquilos porque Dios me envió aquí para preservar sus vidas. Cero amargura, cero resentimiento, cero herida del transcurso de su vida, cero herida del mover que tuvo que experimentar, cero sentimiento de ¿por qué me tocó a mí esto? Cero sentimiento de frustración. Al contrario, encontramos un hombre casi 100 años después, 93 años después, diciendo, Dios cumplió su propósito, aunque ustedes tenían un propósito, Dios estuvo sobre su propósito. Hermano mío, yo no sé su historia, en algunos tengo idea. Yo no sé qué historia ha vivido y no sé qué va a vivir de aquí en adelante. Pero una cosa sí sé, es que si Dios tiene un propósito, y de verdad lo tiene, por seguro que lo tiene con usted, durante la vida que ha vivido hasta hoy y lo que le espera por vivir, todavía usted está en el propósito que Dios tiene con usted. Dígale al que está a su lado, yo vivo en el propósito de Dios. Y aquí, por supuesto que quiero hacer referencia a estos pasajes. Y quiero hacer referencia a ese momento del sueño. Capítulo 37. Ustedes ya saben toda esta historia porque ustedes han leído la Biblia y saben de esto. Pero en el capítulo 37, un día se levanta José, un muchacho de 17 años, y le dice a su papá y a sus hermanos, tuve este sueño. Y en el sueño yo veía que alcanzaba a ser muy grande y que yo cobijaba sus vidas y N de cosas, estoy parafraseando. Este sueño para él fue una gran ilusión y una gran emoción y una gran bendición, pero no fue lo mismo para otros. No fue lo mismo para sus hermanos. No fue lo mismo para ellos que estaban escuchando. Para ellos fue, ¿quién se cree? Para ellos fue, mi papá tiene privilegio con él, mi papá le ha dado un mejor vestido. Acuérdense ustedes, tengan este detalle presente, que cuando este muchacho es bendecido por su papá le construye o le arma un traje especial de colores, que generó una pequeña conversación. Generó lo visten así porque como es el consentido de papá. Y empezó a generar en el corazón de la gente como algunos sentimientos no tan correctos. Yo quiero que tú consideres el hecho de ese sueño y de esa vestidura como el mover de Dios en el propósito para nuestras vidas, su propósito para nosotros, pero también esa vestidura como el Señor haciendo de nosotros nuevas personas con una nueva honra. La Biblia que usted lee, la Biblia que yo leo, dice que el Señor pone en nosotros sus vestiduras de santidad. Que cuando ustedes y yo aceptamos a Cristo en el corazón, entonces en ese momento vienen a nosotros nuevas vestiduras. Vestiduras que están mostrando que somos otras personas, pero también vestiduras que están mostrando que nosotros pertenecemos al propósito eterno de Dios. Las vestiduras espirituales que ustedes y yo tenemos reflejan al mundo físico y al mundo espiritual que somos gente escogida por Dios. Somos llamados por Él. Pero esa vestidura genera algunas incomodidades en el mundo espiritual, pero también genera algunas incomodidades en el mundo físico. En el mundo espiritual genera incomodidades que levantan lo que dice las Sagradas Escrituras, el mismo infierno para atacar al creyente. Pero en el mundo físico, esas vestiduras generan en gentes, ¿quién se cree? ¿Ahora se cree más santo que antes? Si yo le conozco la historia.
¿De cuándo acá se cree mejor que otros? ¿De cuándo acá cree que es más santo que otros? Gente en el mundo físico también despierta algunas inquietudes, como este muchacho. Pero en este muchacho sucedieron unas 3 o 4 experiencias que fueron parte del recorrido del propósito que Dios tenía con él. La primera es que cuando él viene hacia sus hermanos venían maquinando cómo deshacerse de él. ¿Se acuerdan ustedes que el capítulo 37 dice que sus hermanos venían pensando, a este hay que sacarlo de la escena? ¿Sí recuerdan? Este no puede estar más en la foto. Y no puede estar más en la foto porque nosotros tenemos celos de él. La única razón por la que le querían sacar de la foto es porque ellos no se sentían tan amados como él por parte de su padre. Y aquí cuando ellos están maquinando, y ojo con esas cosas tan tontas que a veces se le meten a uno en la cabeza, ¿no? Este es más privilegiado que aquel otro y este tiene mejor honores que otro. Cuidado con eso, porque eso fue lo que pasó aquí. El sueño de Dios, el mover de Dios, la misericordia y la gracia de Dios sobre él generó esta idea, hay que sacarle de la foto. En ese momento que ellos deciden, vamos a sacarle de la foto, ustedes ya saben la conversación, la manera de sacarle de la foto es, no más, hasta aquí llegó el muchacho, nos deshacemos de él y se acabó. Cuando ellos toman el muchacho, la Biblia dice que lo primero que hicieron fue quitarle la vestidura. Le quitaron el traje, la túnica de colores que le había dado su papá. La vestidura habla del honor de las gentes, la dignidad de las personas. En este sentido puedo considerar que cuando gente siente que otro debe ser sacado de la imagen, el primer ataque es a la dignidad de esa persona. Hay que quitarle las vestiduras que le hacen ver bien o que le hacen ver diferente. Cuando personas quieran atacar la dignidad suya, desnudarle, entienda usted que no tiene que llenarse de amargura, sino que usted está dentro de un propósito de Dios. No sé si usted ha experimentado que algunas personas atacan su honra. No sé si ha experimentado que hay personas expertas en desnudar sus intimidades. No sé si ha encontrado personas que están expertos en querer hacerle ver mal. Compréndase que el quitarle la ropa era ponerle en vergüenza pública. Y debo decir que este ataque a él era contra él, contra su persona, contra lo que él era, contra la dignidad que su papá y el Señor le habían dado. Por un lado, quiero decir que las huestes de maldad quieren promover el dañar sus vestiduras. Pero las huestes de maldad, al promover dañar sus vestiduras, lo hace a través de personas. Y a veces el daño de vestiduras de la iglesia de Cristo surge de la misma iglesia.
tengo que decir que, hermano y hermana, por el amor de Dios, comprenda que usted tiene unas vestiduras preciosas del Señor y debe cuidarlas, porque el mundo espiritual y el mundo físico de alguna manera quiere afectar sus vestiduras. Pero también tenga cuidado que no sea usted usado para dañar las vestiduras de otros. Dentro de este propósito de Dios para José estaba el que él experimentara el que sus vestiduras fueran quitadas. Debo poner los dos lados en la mesa. Uno, el que usted tiene vestiduras que el Señor le ha dado y que el infierno mismo está listo a quererlas dañar. Pero el otro lado es el cuidado que yo debo tener de no dañar las vestiduras de otro como cuido las mías. Dios me ha llamado a cuidar las de otros. Pero el otro lado es, hermano mío, cuando seas atentado, cuando tenga un atentado a su dignidad, usted entienda, yo soy alguien que Dios ha puesto un sueño en mí, yo tengo una vestidura que el Señor puso en mí y esto es parte del propósito que Dios tiene conmigo. Ese es el primer ataque. Estoy haciendo un estudio de la historia del protestantismo y me estoy aprendiendo mucho de esto, y lo que estoy aprendiendo es que a través de los años, y especialmente en esta época moderna, se han levantado uno y otro, hombre y mujer, que han querido desdibujar la veracidad de las Sagradas Escrituras. Se han levantado hombres y mujeres que han querido quitar la infalibilidad de las Escrituras. La quieren ver como falible, es decir, que no contiene toda la verdad y absoluta verdad. Esta palabra es la que provee para mí vestiduras de fe y de santidad y de relación con Dios. Si de alguna manera se logra desdibujar la vestidura que tengo por las Sagradas Escrituras, entonces se logra desdibujar lo que el Señor quiere para su iglesia. Y lo desafortunado es que ese desdibujar no siempre viene de fuera. Lo que estoy encontrando es que ese quitar la imagen de la veracidad de las Escrituras muchas veces viene de adentro mismo. Yo les he hablado a ustedes del quinto evangelio. Los 4 que existen: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y el quinto, que es el que la persona escoge vivir, agarrando un pedacito de aquí, otro pedacito de aquí y otro pedacito de aquí. Ese es desdibujar la veracidad de las Sagradas Escrituras. Y es un engaño de la época. Es la influencia de lo que llaman los estudiosos el presentismo. Gente que quiere acomodar el evangelio a su propio pensamiento de vivir. Eso es desdibujar las vestiduras que tengo de las Sagradas Escrituras. ¿Me estoy explicando? Tenga usted, por favor, mucha atención, que los ateos y los de la nueva era no estén influyendo en su vida, haciéndole cambiar el sentido de las Sagradas Escrituras por el evangelio que a usted se le ocurre que debe vivir. Porque ese es su propio evangelio.
Y usted lo saca de pedacitos de la Biblia que le gustan. Los que se acomodan a su manera de pensar. Los que se acomodan a su manera de vivir. Los que se acomodan a su propio sentimiento de fe. Producto de no me siento bien con estos que dicen que la Biblia es la verdad. Entonces tengo que dañar las vestiduras que la Biblia provee para la iglesia de Cristo. Conectan la idea. Es sumamente sutil. Iglesia, soy un pastor interesado en que la iglesia sea la iglesia, independientemente de que yo sea el pastor o no. Pero estoy interesado en que ustedes, la iglesia Life en el camino, y ustedes que nos ven, nos siguen, están con nosotros cada domingo, tengan atención de que sus vestiduras no se estén desdibujando sutilmente. Porque una de las maneras de distraer, ¿cómo estoy diciendo? Distraer el propósito que Dios tiene con nosotros es desdibujando, manchando las vestiduras que tiene la iglesia de Cristo. Ese es el primer golpe al propósito de Dios en la vida de este muchacho. Quitarle la vestidura. Tirarlo al pozo. Cuando el individuo pierde su identidad, cae en el pozo que llama el salmista David el pozo de la desesperación. Del lodo cenagoso, ese que el individuo trata de ir hacia adelante y sus pies resbalan y van más para atrás, ese que a veces la gente experimenta de ir 2 pasos hacia adelante y 3 hacia atrás. No sé si usted ha experimentado ese momento en su vida en el que quiere ir hacia adelante, pero algo le resbala, algo le hace ir para atrás. ¿Sabe? Revise, porque quizás sus vestiduras han sido arrancadas. Lo que le daba identidad como siervo, sierva, hijo, hija de Dios, ahora tiene otro tono. Y eso le hace patinar en la vida. Por eso a veces somos tan fogosos y gloria a Dios, aleluya, y el fuego que me está quemando y el fuego que cae del cielo y caigo al suelo y me levanto y toda esta cosa. Y a veces no sentimos nada, no, qué va. Recuerdo una época que un muchacho vino a decirme, pastor, es que ya sus predicaciones a mí no me llenan. Y me hizo sentir muy mal, de verdad, porque yo quiero que las predicaciones lleguen al corazón. Pero ya sus predicaciones a mí son como muy vacías, pastor. Usted está como muy seco, usted está como muy vacío, usted ya no tiene nada para darme. Dígame algo que yo no sepa, me dijo. Yo me sentí tan mal, porque no sabía qué sabía. Pero luego me doy cuenta que habían cosas en su vida que habían quitado su vestidura y no le permitían avanzar. Entonces la responsabilidad él la ponía afuera y no la ponía adentro. ¿Me explico con eso? Muchas veces ponemos la responsabilidad afuera cuando hace rato hemos perdido nuestra identidad. Iglesia, lo primero que vino a él fue quitar su vestidura. Al quitar su vestidura le lanzaron ahí. Luego de esto, la segunda parte más importante, significativa, que quiero resaltar, todo es muy significativo, pero lo que yo quiero resaltar en la segunda parte es que después de quitarle sus vestiduras, lo vendieron. Y le vendieron
yendo por el desierto. La otra parte que hace que uno sienta que está perdiendo el propósito de Dios con nosotros es cuando pasamos por el desierto. Yo no sé si usted ha experimentado momentos de desierto en su vida. Aquellos en los que en realidad uno está más seco que un amero. ¿Saben qué es un amero, no? La hoja del maíz es el amero, ¿no? ¿O es el maíz seco? Bueno, está muy seco. Déjalo ahí. Dije algo mal. Quizás dije algo que para personas es mal dicho. Déjelo que está seco. Lo venden y en el ser vendido, que a propósito, hermanos, eso de vender a otros es muy feo. Eso de soltar a otros y vender a otros, eso es muy feo. Aquí está José, le han vendido y aquí, después de ser el hijo de papi, con vestiduras diferentes a las de sus hermanos, una identidad diferente, pasa a ser un esclavo. ¿Sabe algo? Las escrituras dicen que el pecado esclaviza. Las escrituras mencionan que el enemigo y la carne quieren esclavizarnos. Y esta esclavitud es aquellas cosas de las cuales no podemos soltarnos. Es aquellos asuntos que nosotros sabemos que están ahí, que nosotros sabemos que nos están deteniendo, que nosotros sabemos que no están bien, aquellos asuntos que sabemos que tienen que ser cortados, pero ahí están. Aquellos asuntos que sabemos que no deben estar en nuestras vidas, aquellos asuntos que sabemos que no podemos ir con ellos, aquellos asuntos que sabemos que están deteniendo el plan de Dios con nosotros, que están deteniendo el propósito que Dios tiene para nosotros, están deteniendo el plan de Dios real y genuino en nuestras vidas. Esas ataduras son esclavitudes y esclavitudes son señales de pérdida de vida. Cuando José fue llevado esclavo, cuando José fue vendido, perdió todos los privilegios de hijo y pasó a vivir como esclavo. No sé si usted ha experimentado aquellos momentos en los que siente que necesita romper con cosas, pero no las puede romper. Aquellos momentos en los que el Espíritu Santo está diciendo a ella, esto no lo necesitas en tu vida. Córtalo. Esa esclavitud nos lleva al desierto, o el desierto nos lleva a esclavitud. Y podemos estar deteniendo el propósito de Dios para nuestras vidas. Después de esto, de ser llevado esclavo, voy a avanzar. Después de ser llevado esclavo, lo venden. Y lo venden a la casa de Faraón. Y aquí,
A mí me parece súper precioso de mi Señor. Yo ya les he dicho a ustedes que a mí me gusta leer la Biblia metiéndome en ella. A mí me gusta leer la Biblia siendo parte de lo que leo, ¿sí? No estoy leyendo un libro cualquiera. Quiero leer la Biblia sintiendo, entendiendo y metiéndome en lo que estoy leyendo. Llega a la casa de Faraón y hay un versículo en el capítulo 39 de Génesis, versículo del 1 al 5, dice: y José fue llevado a Egipto, y Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Dice la Biblia, versículo 2 del capítulo 39, pero Jehová estaba con José. Iglesia, hay esclavitudes que son propias y que hay que romperlas. Y hay momentos en los que experimentamos que no podemos correr, pero no olvide que en medio del desierto, en medio de la esclavitud, el Señor va a estar con usted para hacerle libre. Gente piensa que si estoy sin mi identidad, o gente piensa que si estoy esclavo ya no voy a poder salir, porque si una vez fui libre ya otra vez voy a volver a estar esclavo y no voy a volver a ser libre. Hoy el Señor nos dice que en su propósito Dios siempre va a estar cerca de nosotros para romper las cadenas que nos hacen esclavos. En otras palabras, sí podemos ser libres, porque estamos en el propósito de Dios. Recuerden que estoy contando una historia, 90 y tantos años, ¿no? Al final yo lo conté al principio, y la bendición de José y toda la cosa, pero lo que él recorrió. Yo tengo un anhelo en mi corazón, y es llegar a ser un viejo, y más bien, con nietos, y sentarme con ellos a contarles historias. Ya les he dicho a ustedes, llenarlos de dulce hasta que ya, y que después se los lleven a la casa con sus papás y se los lleven todos hyper, eso sí me encantaría mucho, pero contarles historias. Julián dice que no, y Paula tampoco, pero contarles historias reales. Yo no quiero presentarle a mis hijos mentiras, ni a mis nietos mentiras. Quiero contarles historias reales de cuando he sido esclavo en momentos difíciles de mi vida, pero también contarles historias reales de cuando ha venido el poder de Dios y me ha liberado, me ha sacado adelante. Que no solo ellos vean al abuelo que va a tener tantas bendiciones, y que espero yo ser un viejo muy bendecido por el Señor. Y no que solo vean el viejo bendecido por el Señor y que ellos piensen que es allá. Hay una historia. Hay una historia que no se puede ignorar, porque esa historia también es parte del propósito de Dios con nosotros. En este momento José está vendido, y dice, pero Jehová estaba con José. Y dice el versículo 2, y fue un varón próspero, y estaba en la casa de su señor el egipcio. Y aquí, para los que les encanta la teología de la prosperidad, se agarran de aquí: fue varón próspero, y sí, el Señor le bendijo y le llenó de casa, carro y beca y todo. Pero hay una historia. Quizás gente le vea a usted en su profesión, le vea a usted en su casa, le vea a usted manejando el carro que maneja, la bendición que tiene, y piensa: ay, yo quiero tener eso, pero nadie sabe la historia. Como gente viene a mí o van a otros y: ay, pastor, por favor, ore por mí que se me pase lo que usted tiene. Pero es que de pronto se le pasa la calvicie. Hay una historia. Estos días que está mi hermana acá,
Anoche estaba ella contándole a su hijo y a su hija la historia, parte de la historia, un pedacito de la historia de nosotros. Y le estaba contando cuando yo les corregía a mis hermanas, a ella y a las otras. Tenía un corazón para corregirles. Hoy están adultos con hijos, sirven al Señor, pero hay una historia. Aquí está José. Quizás gente lo ve ahora en la casa de Faraón próspero. Ay, qué güey, ¿cómo si? Buenísimo, pero no. Quizás gente no sabe de él. Sus hermanos traicionándole, quitándole la ropa, tirándolo al pozo, haciéndole muerto. La Biblia narra un episodio muy triste, y es que cuando van donde el papá, le dicen al papá que él murió, y le pasan las prendas rotas y llenas de sangre. ¿Se acuerdan ustedes, sí? Y el papá se entristece profundamente porque era su hijo amado, ¿sí? Y esa es parte de la historia, el efecto del dolor en otros. Pero eso es otro tema, después vamos a hablar. Aquí encontramos a José en la casa de este muchacho, y Dios estaba con él y era prosperado en todo. Y sigue la narrativa. Y vio su señor que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Ojo con esto. No era él, era el Señor. También este es un detalle que a veces olvidamos en nuestra historia. Y es que pensamos que somos nosotros, y ahí sacamos nuestro quinto evangelio. No somos nosotros. Es que Dios tiene un propósito con nosotros. Y por eso nos bendice. Así como cuando él estaba allá en el pozo, sin nada, sin ropa y muriendo. Así como cuando lo llevaron esclavo y no sé qué ropa le pusieron para llevarlo de esclavo. Así, ahí también Dios estaba con él. Pero ahora que está siendo prosperado, Dios está con él. Dice, y Jehová le hacía prosperar. Pero dice, y hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y él no se preocupaba de nada sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aquí el muchacho llegó a lo alto. Cuando estaba estudiando esto, pensé en cuántas personas cuando llegan aquí, ahí pierden el propósito de Dios. Porque creen, cuando digo aquí hablo de este lugar, no de venir al norte, sino porque a veces venimos al norte y somos más esclavos que cuando vivíamos en el otro lado. Pero dejémoslo ahí. Cuando gente tiene éxito, parece que ahí pierde la vida. Se le olvida su historia y se le olvida que es parte del propósito de Dios. José ahora es el Señor de todo. José ahora es el que truena los dedos y todo se mueve. Después de estar en un pozo sin nada, desnudo, ahora lo tiene todo en la casa de este muchacho. Y la confianza al 100% de su líder, de su jefe. Hermanos, hermanas, cuando el Señor les lleve ahí, por el amor de Dios,
no se le suba a la cabeza la posición. Porque usted está dentro de un propósito de Dios. Y ahí, entonces viene la tercera parte de la historia, que es cuando a la muchacha esta se le ocurre que él está muy bonito. Y le echó el ojo. Ustedes saben lo que pasó. Y si ustedes se fijan y recuerdan la narrativa, yo sé que estoy muy lento y ya voy muy tarde, pero hoy amanecí como lento, más lento que otros días. Si ustedes se fijan en la narrativa, cuando la chica esta, yo no sé si era chica, más bien, la mujer esta, se encariña demasiado con el muchacho, lo encierra y le propone estas cosas que ustedes saben, y el muchacho, me encanta su respuesta y es, oiga, yo tengo todo en mis manos. Tengo toda la confianza del jefe, tengo toda la confianza del líder. ¿Cómo le voy a hacer yo esto? Lo único que él me reservó es a usted. La advertencia que él me hizo es, usted puede disponer de todo menos de mi vieja. Con esta no se mete. Y ella llega y se ofrece y le da la gran oportunidad y él dice, no, a mí el Señor me dio un lugar, su esposo me dio un lugar, tengo todo en mis manos, yo no quiero tal asunto. Y aquí, noten esto, vuelven y le quitan las vestiduras. La Biblia dice que él salió corriendo y le dejó las vestiduras, y cuando dejó las vestiduras, ella se agarró a gritar con las vestiduras en la mano, mírenlo, vino a tratar de violarme, y yo grité y me dejó la ropa y salió corriendo. Otra vez las vestiduras, fuera de él. Cuando le quitan la vestidura, ¿a dónde fue a parar? A la cárcel. Después de tenerlo todo, ahora está en la cárcel. Quizás cuando él estaba aquí como líder de todo, él pensaba, ahora sí, Señor, has cumplido tu propósito en mí. Aleluya, cómo es de linda la vida, que no se acabe, que siga. Yo quiero vivir 200 años. Pero ahora está en la cárcel. Cambia otra vez la vida. Pero en la cárcel otra vez el propósito de Dios se hace evidente. La Biblia dice que estando en la cárcel, Dios prosperaba a José en todo. ¿Y qué hizo el jefe de los carceleros? Usted es el jefe aquí, le entrega la cárcel. Estando ahí en la cárcel, le llegan los sueños. 2 hombres reciben interpretación de sus sueños y uno de ellos le dice, tranquilo, mijo, cuando yo esté afuera, lo llevo en el corazón, usted va para afuera también. ¿Le ha pasado que alguna vez gente le dice, estás en mi corazón? Y de repente puro cuento. Pues a José le pasó eso. Tranquilo. Cuando vea que se cumple lo que usted dijo en mí, cuente conmigo. Le construye el puente en el río. Tranquilo. Se va el tipo, sale 2 años sin acordarse de José. Y aquí, yo quiero decirle, hermano, no se olvide de quién le da la mano. Porque a veces gente nos ha
dado la mano para sacarnos de donde estamos, como José hizo con ese muchacho, le interpretó el sueño y el Señor cumplió para sacarlo, volverlo a un lugar. Y a veces nos olvidamos quién ha caminado con nosotros. Y es muy común. Llevo creo que 16 años siendo pastor aquí en Estados Unidos. Y es muy común escuchar familia nuestra en nuestros países que dicen o sienten que cuando nosotros estamos aquí nos olvidamos de dónde salimos. Y a veces ellos sienten que olvidamos nuestra historia. Porque somos mejores que ellos. Ahora vivimos en el norte. Ahora vamos a comer hamburguesa. Y sabemos decir hamburguesa y Coca-Cola en inglés. Y ya no decimos gracias, sino thank you. Y ya no, cuando nos asombramos, decimos, ¡qué bendición! Sino, oh my God. Sí. Entonces ya somos mejores que otros. Entonces ya nuestra familia nos ve allá, cuando ellos caminaron con nosotros. Sé de historia de algunas personas muy cercanas que trabajaron los hermanos y las hermanas para que uno o algunos de ellos fueran educados. Y cuando fueron educados, porque estos trabajaron para pagarle la educación a ellos, estos se olvidaron de los que trabajaron por ellos. Quiero hacerle una pequeña exhortación, y cuando usted escuche exhortación de mi parte, no lo interprete como es el común de interpretación de exhortación, que es un regaño. No. Por favor, interprétalo como volver al camino, que esa es la palabra sentida. El real sentido de exhortación es tomarle de la mano y volverle al camino. Y quiero exhortarle diciéndole, hermano mío y hermana mía, no olvide a aquellos que caminaron con usted. Cuando usted no tenía lo que tiene hoy. No les haga sentir que ahora usted es mejor. Porque ellos son parte de su vida. Este se olvidó de José, ¿no? Le interpretó el sueño y le profetizó y se fue y llegó al lugar y allá, 2 años, dice, 2 años y ni se acordó del muchacho. Lo dejó allá metido. Hasta que de pronto, le sacan de la cárcel. Y aquí yo quiero terminar. Tengo mucho que pensar sobre esto, pero quiero terminar diciendo, de pronto vuelve y sale José, Dios lo bendice, hay un pasaje por ahí en medio escondidito de todo lo que está narrando la escritura, que dice que le volvieron a dar, cuando lo sacan de la cárcel, dice que el rey le dio anillo, le dio cetro y nuevas vestiduras. Me encanta eso. ¿Se acuerdan que les dije que perdió la vestidura una vez, perdió la vestidura 2 veces, pero ahora tiene nuevas vestiduras? Y ya se queda con ellas. La parte final de esta historia está cuando llegan sus hermanos. Y cuando llegan sus hermanos, entonces él revela el propósito real de Dios para él. Mostró que no tenía ninguna amargura en su corazón. Entendió que todo lo que había vivido era
parte de lo que el Señor quería con él. Entendió que el transcurrir de su vida era para la gloria de Dios. Y puso a disposición de las gentes, recuerden que leímos el capítulo 50, versículos 20 en adelante. Puso a disposición de las gentes la bendición que Dios puso en sus manos. Hombres y mujeres, arriba del propósito que Dios tenía con José, hay un propósito mayor. Y ese propósito mayor está en Génesis capítulo 12. El propósito mayor sobre el propósito de José está en el pacto que Dios hizo con Abraham. Cuando él llega ahí, al capítulo 50, y ha preservado a muchos, entonces Dios está cumpliendo lo que dijo también a Abraham. En ti serán benditas las familias de la tierra. Pero ese pasaje no termina ahí, sino que este pasaje sigue corriendo hasta nosotros. Y en nosotros, esta historia de José sigue corriendo. Porque la Biblia dice que a través de las familias, los hijos y las hijas de Dios, el propósito de Dios de bendecir la tierra sigue sucediendo. ¿Qué quiere decir? Que en usted y en mí el propósito de Dios sobre Abraham, que lo experimentó José, que llegó al final en el capítulo 50, sigue corriendo de aquí para adelante. Ustedes y yo vivimos en ese propósito de la promesa de Dios para un hombre que se convirtió en la promesa de Dios para la humanidad. No importa lo que viva, lo que haya vivido, lo que esté viviendo hoy o lo que venga a su futuro, usted está dentro del propósito de Dios para usted. No importa el momento en el que se encuentre, no pierda su propósito. En José, capítulo 50, narra que murió en paz. A los ¿qué dijimos? 110. Yo no sé cuántos años vas a vivir, pero sí le pido al Señor que cuando tú vayas al lugar de descanso, sea que mi Jesús venga por ti, por su iglesia, por nosotros, o sea que tú vayas antes, que vayas en paz y sintiendo viví en el propósito de Dios. Ponte sobre tus pies. No sé si me expliqué con esta enseñanza. Espero yo que sí. Quiero en este día decirte, no importa qué está pasando hoy, no importa lo que has pasado, no importa lo que viene, si mantienes tu corazón en, tú me has dado un propósito y yo voy en él. Entonces, voy a ver tu mano sobre mí. Y voy a ver tu mano prosperándome. Tengo que decirte, si hasta hoy tienes múltiples razones para pensar que el propósito que Dios ha tenido contigo ha cambiado, o si hoy tienes razones para pensar que el propósito de Dios es diferente ahora contigo, tu presente solo es parte de
la historia que tú estás escribiendo. Es probable que estés en uno de los momentos bajos. O es probable que estés en los momentos altos. En cualquiera de los dos aún no ha terminado el Señor. Tu verdadero propósito se cumple cuando estás bendiciendo a otros.